Viernes, 28 de junio de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 2029085. Tipo, jurisprudencia. Revaloración y /diagonal o modificación del grado de incapacidad. Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social se subrogue en el deber de responsabilizarse ante un accidente de trabajo, es aplicable el artículo 68 de la derogada Ley del Seguro Social de 1973. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la acción de revaloración y /diagonal o modificación del grado de incapacidad para elevar la cuantía de la pensión por incapacidad permanente por accidente de trabajo otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, prescribe en 2 años a partir de que se hubiere fijado el grado de incapacidad, en términos de los artículos 497 y 519, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, o bien, si puede ejercerse una vez cada año, sin que esté limitado el número de años en que puede solicitarse, por ser aplicable el artículo 68 de la derogada Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si el Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga en el deber del patrón de responsabilizarse de un accidente de trabajo, el ejercicio de la acción de revaloración y /diagonal o modificación del grado de incapacidad se rige por el artículo 68 de la derogada Ley del Seguro Social y, por ende, puede ejercerse una vez al año. Justificación: cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga pensión por incapacidad permanente por accidente de trabajo se subroga en los deberes de la parte patronal para responsabilizarse por ese riesgo, lo que justifica que la acción de revaloración y /diagonal o modificación del grado de incapacidad se rija por el mencionado artículo 68, el cual prevé que, 1. Al declararse la incapacidad permanente se otorgará una pensión provisional, 2. Se concederá un periodo de adaptación de 2 años, en los que el instituto y el trabajador tienen derecho a ordenar y a solicitar, respectivamente, su revisión para modificar la cuantía. 3. Transcurrido el periodo de adaptación la pensión se considerará como definitiva y la revisión solo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieren pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la incapacidad. Derivado de esa subrogación son inaplicables los artículos 497 y 519, fracción I, al ceder ante la Ley del Seguro Social. Segunda Sala. 2 de 9. Registro digital, 2029068. Tipo, aislada. Beneficiarias de los trabajadores fallecidos de la Comisión Federal de Electricidad. Deben incluirse con ese carácter tanto a la cónyuge como a la concubina, aun cuando alguna no haya sido designada expresamente conforme al contrato colectivo de trabajo. Hechos: una persona en su calidad de cónyuge solicitó ser declarada beneficiaria de los derechos laborales que en vida le correspondieron al finado trabajador y, como consecuencia, que se le cubrieran diversas prestaciones de carácter económico. Al juicio también compareció una diversa persona ostentándose como concubina y, por ende, con derecho a reclamar el pago de las prestaciones. La Junta de Conciliación y Arbitraje determinó que procedía declarar como beneficiarias a ambas, correspondiéndole a cada una el 50% de lo reclamado. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que deben incluirse como beneficiarias de los trabajadores fallecidos de la Comisión Federal de Electricidad tanto a la cónyuge como a la concubina, aun cuando alguna no haya sido designada expresamente conforme al contrato colectivo de trabajo. Justificación: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada segunda, abril de 2023, 11ª, de rubro, beneficiarios de la persona trabajadora fallecida. El artículo 501, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que la concubina o concubino de aquel tendrá derecho a recibir indemnización en concurrencia con otros beneficiarios solo a falta de cónyuge supérstite y siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, es violatorio de los derechos a la igualdad y a la protección de la familia, señaló las diversas formas en que puede conformarse un vínculo familiar en el que pueden coexistir la unión jurídica de matrimonio con una persona y la unión de hecho con otra, como sería el caso del concubinato, así como las monoparentales. Si conforme a la cláusula 62, fracción 2, del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana y la Comisión Federal de Electricidad, bienio 2016 a 2018,
el trabajador en su carta de declaración de beneficiarios nombró únicamente a su concubina, en calidad de cónyuge. Tal designación no puede prevalecer en sus términos, ya que si coexisten un matrimonio y una unión de hecho, se está en presencia de cónyuge y concubina, esto es, de personas beneficiarias de la misma jerarquía, de ahí que si la citada cláusula dispone que el operario debe designar a sus beneficiarios en la carta respectiva, lo cierto es que ello no puede quedar completamente a su voluntad, sino que necesariamente debe incluir a las personas que dependían económicamente de él, como su cónyuge supérstite, hijos menores de edad o mayores incapacitados. Máxime porque el trabajador conformó dos familias y respecto de una guardó silencio en la designación de personas beneficiarias, por lo que si solo designó a su concubina, entonces la cláusula contractual debe interpretarse con perspectiva de género para incluir en igualdad de derechos a la cónyuge omitida, pues no es válido sostener que dicha disposición deba interpretarse en sentido estricto. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 9. Registro Digital, 202-9069. Tipo, aislada. Caducidad de la instancia en los juicios laborales burocráticos del Estado de Guerrero. Los artículos 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo son inaplicables supletoriamente para decretarla. Hechos. En un juicio laboral una persona trabajadora al servicio de los poderes del Estado de Guerrero demandó su reinstalación con motivo de su despido injustificado. En el desahogo de las pruebas que ofreció, fue requerida para presentar al médico que expidió una constancia que exhibió para justificar la inasistencia de uno de sus testigos, sin que haya dado cumplimiento, y años después solicitó poner los autos a la vista para dictar el laudo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje decretó la caducidad, porque aquella dejó inactivo el juicio por más de 6 meses, que es el plazo previsto por el artículo 124 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los juicios laborales burocráticos del Estado de Guerrero son inaplicables los artículos 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo para decretar la caducidad de la instancia. Justificación. El citado artículo 124, a diferencia del diverso 772 de la Ley Federal del Trabajo, no impone la obligación de requerir a la persona actora para dar impulso procesal al juicio ante la inactividad de 3 meses, pues aquel regula la aludida figura de manera completa, por lo que no cabe la aplicación supletoria de este ni del artículo 773 de la referida Ley Federal, que establece que se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el plazo de 6 meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 202-9073. Tipo, aislada. Diligencias en el juicio laboral realizadas en zonas conurbadas. El artículo 744 bis, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, debe ser interpretado de manera armónica y sistemática con los propósitos de la reforma del nuevo sistema de justicia y facultades otorgadas al Tribunal Laboral. Hechos. En un juicio laboral se declaró desierta la prueba testimonial de uno de los testigos propuestos porque la persona actuaria no pudo cerciorarse de su imposibilidad médica para acudir a la audiencia, al no localizar el domicilio proporcionado, lo que reclamó el patrón en el amparo directo que promovió contra la sentencia definitiva, al considerar que esa diligencia es ilegal, al haberse practicado en una ciudad diferente a la en que se tramitaba el juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cercioramiento de que la persona imposibilitada para acudir al tribunal laboral al desahogo de una prueba se encuentra en el domicilio proporcionado, puede realizarse fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional, pero en zona conurbada. Justificación. Con la reforma al artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, el legislador dotó al Tribunal Laboral de mayores herramientas para agilizar el desahogo de las audiencias, sin desconocer que cierto tipo de diligencias resultan necesarias en zonas conurbadas, como lo estableció en el diverso 744 bis, último párrafo, que aunque regula las notificaciones por oficio, no debe interpretarse de forma aislada, sino armónica y sistemáticamente con los propósitos de la reforma y facultades otorgadas al Tribunal Laboral,
pues lo contrario podría frustrar la intención de facultar a la persona juzgadora para que en el desahogo de una prueba ordene a la actuaria que se traslade de inmediato a efecto de cerciorarse que la persona imposibilitada se encuentra en el domicilio proporcionado y, de no encontrarse, se haga efectiva la sanción procesal correspondiente, pues como es sabido, si ese cercioramiento se llevara a cabo vía exhorto, con el tiempo que implica esa comunicación entre autoridades, lo más probable es que cuando se llevara a cabo la diligencia posiblemente la causa de impedimento ya habría desaparecido. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 2029078. Tipo, aislada. Multa prevista en el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Es improcedente imponerla por no haber logrado la solución del conflicto en la conciliación prejudicial. Hechos: un tribunal laboral federal impuso una multa al apoderado legal de la parte demandada, con fundamento en el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, pues al dictar sentencia calificó las excepciones opuestas como notoriamente improcedentes y señaló que el asunto pudo haberse resuelto en la etapa conciliatoria prejudicial, lo que hacía presumir un beneficio indebido para aquella. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente imponer la multa prevista en el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, por no haber logrado la solución del conflicto en la conciliación prejudicial. Justificación: la finalidad de la referida norma es sancionar la conducta de los abogados, litigantes o representantes que promuevan, entre otras, excepciones notoriamente improcedentes, siempre y cuando las hayan opuesto con el objetivo de prolongar, dilatar o obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio. Si no existe prueba en autos que evidencie esa conducta, no se justifica su imposición, pues no debe coartarse el derecho de defensa de la demandada, por conducto de su apoderado o representante legal, a quien no se le puede obligar a llegar a una conciliación prejudicial para no instar un juicio, con el argumento de que debe procurarse una impartición de justicia pronta y expedita y que no debe generarse una carga laboral innecesaria a los tribunales de trabajo. Si bien es cierto que en el nuevo sistema de justicia laboral la conciliación es una etapa obligatoria que las partes deben agotar antes de acudir a los tribunales, salvo los casos de excepción, también lo es que la resolución de la controversia en esa vía es un derecho optativo de las partes. Estimar lo contrario implicaría constreñirlas a convenir una solución del conflicto en la vía prejudicial y prescindir de la jurisdiccional, lo que no fue intención del legislador, sino únicamente establecer una posibilidad de lograrlo a través de ese mecanismo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 2029081. Tipo, aislada. Pensión por cesantía en edad avanzada. El artículo 125 de la Ley del Seguro Social derogada, al restringir el derecho a percibirla íntegramente cuando se recibe simultáneamente una por riesgo de trabajo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social. Hechos: una persona asegurada demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social la inaplicación del artículo 125 de la Ley del Seguro Social derogada, al estimar que la reducción de su pensión por cesantía en edad avanzada con base en esa disposición, por gozar de una diversa por riesgo de trabajo, vulneraba su derecho a la seguridad social y el principio de previsión social, reconocidos en el artículo 123, apartado A, fracción 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 125 de la Ley del Seguro Social derogada, al restringir el derecho a percibir íntegramente la pensión por cesantía en edad avanzada cuando se recibe simultáneamente una por riesgo de trabajo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social. Justificación: al señalar el citado artículo 125 que la suma de dos pensiones compatibles, esto es, por cesantía en edad avanzada y riesgo de trabajo, no puede exceder del 100% del salario promedio del grupo mayor, sin que el ajuste afecte la pensión proveniente de riesgo de trabajo, limita el acceso íntegro a esos beneficios, ya que desatiende las diferencias sustanciales siguientes. 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera se genera día a día con motivo de los servicios prestados y la segunda con motivo de un accidente o enfermedad a que están expuestas las personas trabajadoras en el ejercicio de sus labores. 2.
corresponden a diversas ramas de aseguramiento, ya que la pensión por cesantía protege la dignidad de la beneficiaria en la etapa de retiro, mientras que la pensión por riesgos de trabajo protege la seguridad y bienestar de la trabajadora por una lesión orgánica ocasionada por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, y 3. Tienen autonomía financiera, en atención a que la pensión por cesantía se conforma con las aportaciones hechas por la persona trabajadora, el empleador y el Estado. En cambio, la relativa a riesgo de trabajo se genera con las aportaciones hechas únicamente por el empleador, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas a que tiene derecho una asegurada que se ha ubicado en las hipótesis normativas que protegen esas ramas de aseguramiento. Por tanto, la limitación prevista en esa norma viola el artículo 123, apartado A, fracción 6, de la Constitución Federal, ya que no existe una causa razonable que justifique esa restricción. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 202-9071. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer de los conflictos individuales de seguridad social promovidos para demandar el ajuste o modificación de pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Corresponde a los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la autoridad jurisdiccional competente para conocer y resolver conflictos individuales de seguridad social promovidos por personas pensionadas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que demandaron el ajuste o modificación de una pensión. Mientras que dos sostuvieron que era competente un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con fundamento en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, los otros dos consideraron que lo era el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aplicando por identidad jurídica la jurisprudencia 2A/J. 37/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los tribunales laborales federales de asuntos individuales son competentes para conocer de los conflictos individuales de seguridad social en los que se demanden modificaciones o ajustes a pensiones otorgadas por el IMSS. Justificación, de la interpretación sistemática de los artículos 123, apartado A, fracciones 20, XX y XXXI, inciso B, numeral 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tercero, ter, fracción B, 527, fracción 2, numeral 1, 604, 899, A, 899, B, 899, C, fracción B y 899, D, fracción B, de la Ley Federal del Trabajo, así como 5, A, fracciones 11, 12 y 14 y 295 de la Ley del Seguro Social, se desprende la competencia de los tribunales laborales federales de asuntos individuales para resolver las controversias suscitadas entre el IMSS y sus asegurados o beneficiarios sobre las prestaciones que otorga. Si bien el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo refiere que el objeto del procedimiento especial de seguridad social radica en reclamar el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, conforme a los derechos de acceso a la justicia y seguridad social, también debe comprender a las cuestiones accesorias que deriven del otorgamiento de pensiones, tales como sus modificaciones o ajustes. Máxime que el artículo 899-B de la misma ley legitima a los pensionados para instar conflictos individuales de seguridad social, lo que torna evidente la procedencia de reclamos sobre pensiones otorgadas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos 29/2022 y 27/2022, determinó que la existencia u otorgamiento de una pensión previa a la promoción del juicio, lejos de constituir un obstáculo para acudir a esta vía, incluso es un requisito de procedibilidad, en tanto la constancia de su otorgamiento o negativa debe acompañarse a la demanda inicial, conforme al artículo 899-C, fracción B, de la Ley Federal del Trabajo. Así, es inaplicable la jurisprudencia 2A/J 37/2023, 11ª, para efecto de fincar competencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues en esta se analizó la competencia por materia de jueces de distrito en amparo indirecto en los que el organismo de seguridad social interviene en su calidad de autoridad responsable, en un plano de supra-subordinación respecto de la parte quejosa, mientras que, tratándose de los conflictos individuales de seguridad social, el IMSS interviene en su calidad de ente asegurador demandado,
en un plano de coordinación con la parte actora. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 9. Registro digital, 202-9084. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión contra el laudo emitido por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado. El plazo para interponerlo es de 9 días, aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles al Código Administrativo, ambos del Estado de Chihuahua. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al definir la legislación supletoria al Código Administrativo del Estado de Chihuahua, para establecer el plazo para interponer el recurso de revisión del que conoce el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, contra el laudo emitido por la Junta Arbitral. Mientras que uno sostuvo que conforme al artículo 77 del Código Administrativo es aplicable la Ley Federal del Trabajo y debe atenderse al término genérico de 3 días establecido en su artículo 735, el otro determinó que aunque la Ley Federal del Trabajo se señala en primer orden en la supletoriedad del código mencionado, no resulta aplicable al no cumplir los requisitos de la jurisprudencia 2A/J 34/2013, décima, de rubro, supletoriedad de las leyes. Requisitos para que opere, por lo que procede acudir al Código de Procedimientos Civiles del Estado que prevé el plazo de 9 días para impugnar sentencias que resuelven el fondo de la controversia planteada, finalidad que también es la de los laudos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 628, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que prevé el plazo de 9 días para interponer el recurso de apelación, resulta aplicable de manera supletoria al Código Administrativo Local para efectos de la interposición del recurso de revisión contra el laudo de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado. Justificación. El máximo tribunal ha establecido que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere deben cumplirse los requisitos señalados en la jurisprudencia 2A/J 34/2013, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el caso se reúnen, pues, 1. El ordenamiento a suplir prevé esa posibilidad y establece los ordenamientos aplicables supletoriamente. 2. Si bien contempla la procedencia del recurso de revisión, lo cierto es que no establece el plazo para interponerlo, omisión que hace necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia, y 3. Se atiende a la norma aplicable supletoriamente para determinar el plazo para hacer valer el recurso de revisión ante el Tribunal de Arbitraje, lo que no es contrario al Código Administrativo, sino que lo complementa. El artículo 77 del Código Administrativo dispone que los ordenamientos supletorios serán aplicados en el orden que se citan, lo que no debe interpretarse en sentido estricto, sino que debe buscarse no contrariar el ordenamiento a suplir y atender a que la norma aplicable sea congruente con los principios y bases que rigen la institución de que se trata. Para la impugnación de un laudo arbitral, la ley aplicable debe ser la que en semejanza prevea un plazo para impugnar una sentencia definitiva, toda vez que el laudo se compara a una resolución que resuelve el fondo. El artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma de mayo de 2019, dispone que las resoluciones de las juntas no admiten ningún recurso, por lo que dicha legislación no prevé un término para impugnar tales determinaciones. El Código de Procedimientos Civiles local, que es la legislación supletoria prevista en segundo término, prevé que para combatir las sentencias que resuelven el punto principal del litigio procede el recurso de apelación, y el plazo para interponerlo es de 9 días. Así, la legislación supletoria del Código Administrativo es el Código de Procedimientos Civiles, por contener disposiciones congruentes con los principios y bases que rigen el recurso por el cual el Tribunal de Arbitraje puede resolver en revisión los conflictos individuales suscitados entre la Administración o sus representantes y sus trabajadores, y el plazo para hacer valer la revisión a que alude el artículo 164 del Código Administrativo es el de 9 días previsto en el artículo 628, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 9. Registro digital, 202-9087. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto.
Es improcedente concederla con efectos restitutorios contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato de dictar el laudo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato de dictar el laudo en el juicio laboral, en transgresión al plazo establecido en el artículo 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios. Mientras que uno determinó que no era procedente, aun cuando existiera una dilación prolongada, porque de otorgarse bastaría una sola actuación de la responsable para restituir el derecho transgredido y dejar sin materia el fondo del asunto, el otro sostuvo lo contrario, en atención a la apariencia del buen derecho, a partir de que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que había transcurrido un tiempo prolongado sin que la autoridad dictara el laudo. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, con base en los parámetros establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª. Determina que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, no procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato de dictar el laudo en el juicio laboral, aun cuando bajo la apariencia del buen derecho pudiera advertirse la existencia de una dilación prolongada en su emisión. Justificación: la Segunda Sala, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, que dio origen a la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª, de rubro, suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. Concluyó que los parámetros para conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios son: 1. Que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso de resolver de forma adversa a la parte quejosa, ya sea negando el amparo o sobreseyendo en el juicio, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión, y 2. Se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Con base en esos parámetros, no procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral, en transgresión al plazo establecido en el mencionado artículo 137, aun cuando bajo la apariencia del buen derecho pudiera advertirse una dilación prolongada en su emisión, ya que se imprimirían efectos definitivos a la medida cautelar, que no serían revocables en caso de que en el fondo se emitiera una sentencia adversa de negativa o sobreseimiento. El dictado del laudo vincula de inmediato a la autoridad responsable a emitir una serie de actuaciones procesales posteriores, referidas a que su presidente provea sobre su ejecución lo que, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, contravendría disposiciones de orden público. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.